El tema del estilo personal de gobernar del presidente López Obrador ha estado digamos, en la discusión pública, y hoy agradezco muchísimo que nos acompañen María Amparo Casar y Gibran Ramírez a esta mesa despierta. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por despertarse temprano y encima de todo en lunes, que vale doble, vale doble. Gibran, dice el presidente de Coparmex que le paren al ganso, o sea, que no es el me canso ganso la manera de hacer política pública, hay que reflexionar. ¿Y esto por qué? Que si el aeropuerto lo construye el ejército, que si el gobierno va a tener su propia compañía de internet, que si se hace la refinería de Dos Bocas, aunque todas las empresas invitadas por el propio gobierno han dicho que no es buen negocio. ¿Qué piensas? Bueno, si el presidente se sometiera a las inercias del régimen pasado, no haría nada. Todo lo que está en el horizonte de lo posible sería lo que ya estaba en el horizonte de lo posible. Las capacidades de las que el Estado carecía serían las capacidades que el Estado seguiría sin tener. De esta manera, creo que lo registran varios politólogos y teóricos políticos, es cuando se quieren dar estos saltos, cuando surgen estas crisis, que se construyen capacidades institucionales. Desde luego que hay un reto, un riesgo, que es hacer cosas que no se estaban haciendo, de las que desde luego se necesita algo más que dinero, se necesita una cierta mística, se necesita un llamado patriótico a los profesionales de México, se necesitan muchas cosas que no están en el presupuesto de un esquema tradicional de política pública y que tienen sus riesgos. Desde luego estas apuestas, como son así de arriesgadas, pueden salir mal. Por ejemplo, en el caso de la refinería, es claro que se puede construir una refinería en 2 años, de hecho en otros sitios hay la tecnología para hacer refinerías modulares. Ahora, ¿Pemex tiene la capacidad de hacerlo? No lo sé, no lo sé. Sé que ahora tenemos, por ejemplo, muchos más ingenieros, muchos más estudiosos de política energética, muchos más técnicos que los que se tenía cuando se construyó Pemex con base en nada. Creo que si hay un verdadero compromiso de esos profesionales, si la gente preparada y ese saber se juntan con una buena dirección, esto puede salir bien. De lo contrario puede salir bastante mal también. María Amparo Casar. Con respecto a, digamos, la experiencia o lo que está diciendo Gibran, de que se están construyendo las capacidades institucionales, a mí me parece importantísimo. Creo que llevamos años diciendo que tenemos muchas veces presidentes fuertes pero estados débiles. Creo que este presidente Andrés Manuel López Obrador es un personaje, un presidente particularmente fuerte por la legitimidad con la que llega y porque llega también con un Congreso, desde hace 21 años no lo veíamos, con muchísima, digamos, apoyo, y entonces pues puede llevar a cabo lo que sea. Ahora, mi preocupación, Gibran, es que yo no veo que se estén construyendo capacidades institucionales, sino capacidades, por decirlo de alguna manera, personales. Está apostando Andrés Manuel López Obrador a digamos, a sus objetivos, a su sapiencia, a su saber de todos los temas, y no está basando sus decisiones de política pública en lo que llamaríamos los libros blancos, en lo que llamaríamos un diagnóstico que toma a los expertos, toma la experiencia previa de los gobiernos, toma lo que dicen los organismos internacionales de derecha, de izquierda, etcétera, pero que no está teniendo un fundamento. Lo que a mí me preocupa cuando tú dices, Carlos, el estilo personal de gobernar, estamos haciendo referencia al famoso libro de Daniel Cosío Villegas. Ahí decía 2 cosas, pero la gente como que retiene nada más una. Por un lado decía que la educación, las experiencias de vida, etcétera, y creo que no hay un hombre que conozca mejor a el país, porque lo chancleó literalmente durante 12 años. Las experiencias marcan tu estilo personal y este estilo personal va marcando a su vez las políticas públicas, pero lo más importante de ese libro del estilo personal de gobernar es precisamente lo que decía yo, creo, en un inicio, que es que el ejercicio personal sustituye al ejercicio institucional de poder. Esa es la parte que me preocupa de una apuesta tan arriesgada como dices tú, Gibran. Chance ahora, y sí, chance y no sabe construir Pemex. Hay señales económicas que van más allá de regímenes o de formas de hacer las cosas, que le están mandando un mensaje al presidente de qué tendría que hacer para evitar que la economía pudiera eventualmente tener una baja y llevarla hacia un estadio de crecimiento. ¿Qué hay de estas señales que aparentemente el presidente no quisiera ver o no quisiera enfrentarse como una desaceleración económica, que son evidentes, y los agentes económicos todos son los que hacen la economía? Sí, yo creo que hay
una desaceleración económica mundial, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay indicadores que es en los que se basaban los pronósticos catastróficos, como la inflación o como la apreciación del peso, que han salido al revés de lo que decían incluso algunos análisis prospectivos de algunas casas, de algunos corredores de la bolsa, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un cierto sesgo de los analistas económicos a leer catastróficamente lo que está pasando. Desde luego es algo que se tiene que tomar en cuenta. En ese caso es particularmente preocupante, y creo que puede hablar un poco de lo que decía María Amparo, el subejercicio. Mientras por un lado se construye una política social la más ambiciosa en la historia de este país, por otro lado parece que el gobierno se ha recortado capacidades en otros sitios para gastar lo que de por sí tiene. Entonces esto desde luego ha tenido su impacto en la economía, no creo que sea el impacto determinante, pero habrá que ver la influencia que tengan esas otras políticas, por ejemplo en el consumo, ¿no? Toda la gente que está recibiendo los apoyos ya va a consumir, va a reanimar el mercado interno, la inversión en infraestructura que ha cambiado de énfasis, por ejemplo a la industria energética, que ha dejado la industria de la construcción, va a tener su impacto, y eso tendrá que verse todavía. Yo creo que estamos es muy temprano para juzgar el impacto económico de estas políticas, y los indicadores macros se han mantenido bien, mucho más en lo razonable de lo que se auguraba. ¿Estás tranquila con el manejo económico, María Amparo Casar? No estoy tranquila, y voy a intentar explicar porque en una primera instancia, como dices, a ver, hay crisis que vienen más de fuera y hay crisis que se provocan por las políticas que tú implementas. En estos momentos me parece que los temores económicos provienen de las políticas que está tomando López Obrador y no de fuera. Ahorita vimos el crecimiento del último trimestre y no se lo podríamos achacar, por ejemplo, a la economía norteamericana, que está creciendo, y eso lo aprendo todas pero las hay mañanas. Una disminución en el ritmo de crecimiento siempre en el cambio de sexenio. Siempre, y esta ha sido la menor de los últimos tres cambios. Estamos comparando, sí, inicios de sexenio. Ajá. Y todos los reportes que yo he leído hablan del mal desempeño económico. Si bien decirle subejercicio, unos dicen subejercicio, otros dicen, como Andrés Manuel López Obrador, dice ahorros, ¿no? Política social como manera de, acelerar el mercado interno. Creo que esto no está pasando. Tenemos un problema, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, que es el problema de la información en este sexenio. El jueves pasado, el viernes, el Día de las Madres, escuchaba yo a Andrés Manuel López Obrador con atención y nos decía que ya llevaba un avance de 60 y tantos % en promedio de entrega de programas sociales, de entrega de, en realidad, dinero en efectivo, que es una medida hiper neoliberal, dicho sea de paso, cambiar, ¿sí?, por efectivo, ¿sí?, por lo que teníamos antes, que eran programas. Depende en qué, que no ha sido todos los casos. Por ejemplo, en guarderías diría que sí, pero en las pensiones no diría que es lo contrario. 3.600 pesos a los jóvenes construyendo el futuro. Yo qué bueno, tenemos un país con muchas carencias, pero no confundamos un conjunto de programas sociales con una política social. Es pronto para evaluar, creo que como tú dices, pero yo no tengo como analista forma de checar que los datos que me está ofreciendo Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras son ciertos. Entonces, creo que en este país tenemos un gran problema de poder verificar los datos que nos están dando. Y menciono uno que fue aquel que descubrimos allí, lo de las licitaciones versus las adjudicaciones directas. Fue exactamente al revés. O sea, él dijo 70% contra 30%. Sí, él dijo que 70% se licitaría y 30% se adjudicaría, y resultó al revés. Y no se necesita hacer, o sea, simplemente no le hubiera dado tiempo de licitar todo lo que él dice. De ahí, ¿esto es corrupción? Descubrió. Mira, hay una cosa que tiene razón López Obrador: las licitaciones no son, por definición, limpias. Es el caso de Enrique Ochoa, de Iusa. No son. Pero en lugar de decir, como ha habido corrupción en las licitaciones, las desaparezco, que es una mejor práctica en el mundo entero, en todas las democracias, ¿sí?, él dice, como ahí hay corrupción,
las hago adjudicaciones, pero en las adjudicaciones hay todavía más corrupción. Ahora, las Lo que hay que hacer es personas limpiar, ¿no? importan, ¿no? Y en ese caso creo que el estilo personal de López Obrador sí ha puesto su raya con la corrupción. Esto ha tenido sus consecuencias malas, como el asunto del retraso en los libros de texto, pero ha tenido sus consecuencias buenas también, como en el caso del combate al huachicol, que lo llevó al cielo en la popularidad. Ahora creo que no en todos los casos Gibran, estamos... que te interrumpa. No, sí, Esto creo de que no en todos corrupción los tiene casos que ver estamos- con ilegalidad, ¿no? También. Sí, desde luego, ¿No pero crees que hay no un es conjunto solamente... de ilegalidades ya en estos 5 años? hay En estos meses. 5 meses, ya me adelanté, es que va muy rápido el presidente. Sí, desde luego que hay casos de más o menos a legalidad, no estoy seguro de qué tanto directamente mucho lo de legalidad. ilegalidad. ¿No? Es un espacio en el que se ha movido el presidente, en el que se suelen mover los populistas, y yo aclaro que para mí no es una palabra despectiva, para, con ese estilo personal de gobernar, hacer reclamos a la democracia realmente existente, hacer cosas que no se estaban haciendo. El presidente... Ahora, en los datos que han tenido una continuidad, creo que también hay cosas para sentirnos optimistas. Por ejemplo, en la subida del salario mínimo sí ha jalado para arriba el salario. Y esto yo creo que junto con la reforma laboral va a traer por lo menos una superación del ciclo de depresión y control en la política sindical y depresión del salario. El Trabajadores presidente domésticas, López Obrador por ejemplo. escucha a su equipo, suele escuchar a su equipo, porque yo he visto cómo, por ejemplo, regaña a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda cuando los técnicos, porque son técnicos expertos, indican algo o un camino y el presidente les reprime. ¿Suele escuchar a su equipo el presidente López Obrador? Todo indicaría que ese es parte de su estilo personal de gobernar, que no. No sé si los regaña, pero sin duda los descalifica y no tiene ningún empacho en hacerlo públicamente y los descalifica frente, digamos, a cuestiones que tienen una racionalidad atrás. Puede ser, como dice Gibran, que funcionen o no funcionen, pero sale un subsecretario, sale un secretario, sale una secretaria e inmediatamente sale, si no está de acuerdo López Obrador, a hacer una descalificación pública. Hemos visto también no solo las descalificaciones, sino también digamos, pugnas al interior del gabinete y avientan a los secretarios que deberían de ser los fusibles del presidente, pero no, él es su propio fusible y esto causa muchos problemas para la consistencia y la coherencia de las políticas públicas. A mí Carlos, bueno, todos aquí en la mesa, sí me complica esto del estilo personal de gobernar. Sin duda tú tienes un estilo personal de conducir un programa. Nosotros de discutir, pero no podemos violar ciertas reglas básicas. Me gusta la palabra y te la voy a fusilar, a legalidad. Yo veo como tres cosas distintas. Unos, abiertas ilegalidades, ¿sí? Como, por ejemplo, haber iniciado con la Guardia Nacional antes de que estén las leyes que la respaldan. Veo cosas que están en la rayita, por ejemplo, estancias infantiles. Se previó en el presupuesto de egresos, o sea, voluntad de los congresistas, de los legisladores, bueno, en este caso de los diputados, de dar dinero para las estancias y Andrés Manuel López Obrador no se los quita, digamos, ¿sí? No va a ejercer ese dinero o lo va a transformar. Y después las que están, digamos, leyes a modos, ¿no? La ley Taibo. La idea de, insisto, yo no digo que la presidenta del SAT no sea una mujer capaz, etcétera, pero la ley decía que no podía ser porque no cumplía los requisitos. La cambia. Te pongo una peor, tres. O sea, tú lees la ley del reglamento, no tenía la trayectoria para ocuparla, lo dicen ellos mismos, no es mi argumento. Sí, no, yo lo digo porque hay que ver el fondo. Por ejemplo, en el caso de la ley que nombró en Pemex, pidió a la Secretaría de la Función Pública, el director de Pemex, que por favor hicieran a un lado los requisitos de tener título profesional para poderlos nombrar. Híjole, esas cosas son tres ejemplos. Yo creo que aún entre esas habría que distinguir, ¿no? Sí, no, o sea, yo por eso pongo tres categorías. Gibran. No, pero aún en estas últimas. Sí. O sea, no es lo mismo saldar una deuda de discriminación con los mexicanos naturalizados, como en el caso de la mal llamada ley Taibo, que discriminaba a mexicanos por naturalización, ¿no? Que hacer un ajuste en lo que tiene que ver con Pemex. Creo que esto último devela lo que a mí me parece el problema del gobierno. No creo que sean estos. Creo que hay un problema de reclutamiento. No, por un lado se reciclan élites del pasado,
se ha visto en el caso de Pemex, se ha evidenciado ya por parte de Animal Político, por ejemplo, gente que viene o que estuvo en el entorno de la estafa maestra. Están ellos y están personas del bloque social que llevó a López Obrador al gobierno que no se dedican a eso, aun cuando López Obrador ganó en todos los estratos, aun cuando ganó entre los universitarios, y habría mucha gente que seleccionar de ahí para hacer política energética, para hacer política social. Hay una especie de desconexión entre ese amplísimo bloque social y los que están reclutando en el gobierno. Y eso se ve en distintas áreas. Creo que puede generar problemas si no se corrige más o menos a tiempo. Está emparentado con otro problema. ¿Es incapacidad, ineptitud lo que estás hablando, de una parte, digamos, No, del gabinete o del equipo? No, diré que está más relacionado con la centralización de las decisiones, ¿no? Que no se comparten, no se confía, se gobierna con base en la desconfianza al interior del propio gobierno de la República. Híjole, qué grave, Gibran. No, bueno, es que hay Es que razones mira, para la concentración de desconfianza. poder y desconfianza en tu equipo. No. La concentración era necesaria porque había que reconstruir la autoridad. Teníamos, como has dicho, un Estado sumamente débil. Ni siquiera las atribuciones del gobierno federal se ejercían como debían ejercerse. Autoridad Entonces, igual a concentración del poder, Gibran. Yo creo que es muy importante que el gobierno federal centralice sus propias atribuciones. No estoy diciendo las de los demás, pero sí. Por eso el gobierno federal en México lo encabeza un presidente de la República. Será distinto si queremos transitar a otros esquemas. Ya podremos discutirlo en otra ocasión. Sí. Pero en tanto tengamos un sistema presidencial, esa escalera, esa pirámide de decisiones debe estar concentrada de abajo para arriba hasta llegar al presidente de la República. Tenemos un sistema federal. Sí, tenemos pero un sistema de presidencial. división de poderes. Claro, y las tenemos atribuciones un que se sistema están concentrando, crecientemente hacia los órganos las atribuciones constitucionales concentradas son las federales. No está absorbiendo atribuciones de los estados. Y yo creo que está haciendo lo que le toca. Ahora, si los gobernadores no hacen por otro lado lo que le toca, construir sus propias capacidades institucionales, si los poderes de las entidades no construyen lo que les toca, no se ponen a recaudar impuestos, etcétera, etcétera, si quieren seguir viviendo en un federalismo subsidiado, pues entonces la van a tener complicada. Yo creo que puede ser esto incluso hasta un incentivo para tener un federalismo mejor, un federalismo real, no esa impostura que teníamos. Creo que tenemos un federalismo, y en eso también coincido con Gibran, tenemos un federalismo estrictamente de utilería, ¿sí? Los gobernadores tradicionalmente han dejado de hacer su trabajo, son unos perezosos fiscalmente, etcétera. Ahora, esto justifica que el presidente tome funciones, ¿sí? O asigne presupuesto discrecionalmente, o en fin, lo que esté concentrando, o se debería de tratar de arreglar eso e imponer, obligar a los gobernadores y gobernadoras a hacer su trabajo. Le toca a los estados. Absorbiendo, porque entonces, si extremo tu argumento, Gibran, voy a decir, a ver, el Poder Judicial no está administrando bien la justicia, creo que lo podríamos afirmar todos aquí, entonces que el presidente la tome. El Banco de México no está cumpliendo, yo por eso he dicho entonces sus atribuciones. En ese caso sería que el Poder Judicial tome las propias atribuciones que le tocan y que las concentre. Justamente por eso hablaba. El presidente, sus atribuciones como cabeza del Poder Ejecutivo Federal, tiene todo el derecho de organizarlas. ¿Para un memorándum como te mandó? El memorándum es un acto de gobierno, además creo que lo hemos leído muy mal. A ver. Lo hemos leído muy mal porque suspende los efectos a que hayan dado lugar la forma en que se implementó la mal llamada reforma educativa. No, la forma en que se implementó, la reforma las medidas, la reforma las medidas, es cierto. Bueno, que literalmente decía las medidas que derivan de una norma constitucional, que podían haber sido implementadas mediante otras medidas. Ahora, yo creo que eso es de lo que juega en el límite. En un terreno pantanoso, porque si le damos al presidente también, que ya de por sí tiene facultades reglamentarias fuertes, ¿por qué? Porque no están reguladas, entonces pues podemos anular toda la Constitución a través No, es un de acto administrativo que habla de cómo se implementa la ley. Vamos, esto es verdad, puede ser feo, puede ser poco estético, pero todos los presidentes, porque carecen de algunas capacidades institucionales, deciden a qué velocidad, de qué modo, en qué son más activos que en qué otra cosa. López Obrador lo hizo a la luz del día. Es poco elegante la manera en que lo hizo,
Pero es un acto administrativo, Oye, no deja de ser un acto y si yo administrativo. le robo su celular a la luz del día, ¿se vale? Porque No, dice a la luz pero del esto día. es un acto administrativo que no está pidiendo No, violar sí. la ley, está pidiendo modificar medidas en las que se tradujo, fíjense, 2 mediaciones, por lo menos, la implementación de la mal llamada reforma educativa. No son los comos, ¿eh? El memorándum habla dejar sin efecto, me la sé de memoria, Las medidas- dejar sin efecto las medidas que llevaron a la mal reforma educativa. En las que se tradujo La mal reforma. Se pudo haber Gracias. traducido en otras No, medidas. ¿cómo? ¿Cómo será Interesantes ahora? los puntos de vista. Gracias por haber venido y muy buenos Muy días. bien, Carlos. Gracias, Muy buen Amparo día. Casar. Gracias, Gibran. Gibran Muchísimas Ramírez. gracias. Qué gusto. Oiga,